Actualmente están habiendo cambios muy importantes en el sistema eléctrico de México. A un año del inicio de nuestro programa, hacemos este recuento de lo que hemos aprendido y explicamos qué está sucediendo y qué implicaciones tiene para todos los mexicanos. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Los paneles solares solo producen electricidad cuando reciben la radiación solar suficiente. Esto implica que durante la noche, o cuando algún objeto o una nube los bloquea, interrumpen su producción. Lo mismo sucede con los generadores eólicos que dependen de que haya suficiente viento. A esta producción energética, que no es constante, suele llamársele intermitente. En abril de este año, el Centro Nacional de Control de Energía publicó un acuerdo en el que afirmó que la intermitencia de las fuerzas renovables de energía comprometía la confianza y la seguridad en la correcta operación del Sistema Nacional Eléctrico. Al poco tiempo, la Secretaría de Energía publicó unas políticas de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, que adoptó la confiabilidad del sistema como el nuevo principio rector del mercado eléctrico. Con base en el argumento de que la intermitencia de las fuerzas renovables erosionaban la confianza del sistema, la CENER también facultó al mismo Centro Nacional de Control de Energía para frenar la conexión entre las nuevas centrales de producción eléctrica de fuentes renovables y el Sistema Eléctrico Nacional. Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía aprobó un aumento de nada más el 800% en las tarifas que le cobran a privados por la transmisión de electricidad mediante la red del Estado. Además de la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico, el gobierno también ha argumentado que muchas plantas productoras de energías renovables reciben subsidios y precios demasiado bajos para usar la infraestructura de la CFE, algo que percibe como injusto. Por ello emprendió estas medidas que inhibirían la producción por fuentes renovables, pero diversos actores interpusieron amparos a efecto de suspenderlas hasta que el Poder Judicial resuelva los litigios de manera definitiva. Los 6 principales argumentos que las partes interesadas y de los especialistas en contra de las medidas del gobierno son las siguientes. Primer argumento: las empresas de energías renovables no reciben subsidio alguno. Hay contratos que tienen precios bajos, pero no es un subsidio, porque lo que pasa es que fueron empresas que construyeron líneas de transmisión que donaron a la CFE, por lo que ahora solamente pagan el precio de la operación que hace la CFE de esta infraestructura de transmisión eléctrica. El precio que pagan no incluye la construcción de la infraestructura, pues ellos se la donaron a la CFE. Segundo, las energías renovables no ponen en riesgo la confiabilidad del sistema por varias razones. En México, la electricidad eólica y solar representan tan solo el 7.5% del total de la electricidad, un porcentaje muy pequeño para todo el sistema. En otros países, estas fuentes representan más del 40% de la electricidad y hay ciudades donde llega al 100%, con un sistema seguro y confiable. Si se quiere fortalecer la confianza, en lugar de frenar las renovables, se debería modernizar la infraestructura del sistema eléctrico mexicano. Tercero, las plantas privadas de energías renovables benefician mucho a la CFE y a todos los mexicanos. La Comisión produce electricidad de forma más cara que los privados, por lo que al comprarles a ellos la energía, la misma CFE y con ella todos los mexicanos ahorramos muchos millones de pesos. Para ponerte un ejemplo, uno de los últimos ejercicios de subasta que se hicieron en México fijó un récord local y a nivel global en términos del valor de la energía eólica, ¿no? El precio de esta energía en esta subasta alcanzó los 340 pesos el megawatt hora, ¿no? Okay. Y para ponerlo un poco en contexto, para compararlo, el precio promedio en 2018 de la red eléctrica andaba en 1,500 pesos el megawatt hora. Entonces está hablando de un descuento. ¿Del costo o la venta? Del costo de la energía. De la energía. No del precio de venta, sino el costo de generar la energía. Y el de este último año, el de 2019, fue de alrededor de 1,300.
Esto quiere decir que en México las subastas de energía eólica han llegado a ofrecer a la CFE electricidad entre 3 y 4 veces más barata que la proveniente de las fuentes tradicionales. Si se frena la producción de renovables, los mexicanos pagaremos precios más altos en la tarifa de luz y tendremos menos recursos para la salud, la educación y el combate a la pobreza. El cuarto argumento es que las medidas que pretende el gobierno federal vulneran la libre competencia, ya que se inhibe de forma injusta y sin sustento la participación de las empresas generadoras de energías renovables y se favorece a las plantas de combustibles fósiles de la CFE, que resultan más ineficientes, costosas y mucho más contaminantes. Quinto argumento, que los inversionistas construyen infraestructura y crean empleos en países donde tienen la certeza de que las leyes, las políticas de los gobiernos no van a cambiar en su perjuicio. En países donde tienen la confianza en que sus contratos se van a cumplir. Esto es muy preocupante, pues en el caso particular México está mandando señales de que las reglas pueden cambiar y de que los contratos pueden no respetarse. Y sexto, el que sin duda es el más importante de todos, el cambio climático. Este es el problema ambiental más serio pues, que ha tenido la humanidad. La comunidad científica en los últimos 2 o 3 años se ha dado cuenta de que no habíamos estimado correctamente todo el impacto. Es peor de lo que nos habíamos imaginado. Frecuentemente nos percatamos de que el cambio climático es peor de lo que nos habíamos imaginado. Además, México firmó compromisos internacionales para reducir las emisiones contaminantes, es decir, estamos obligados a contaminar menos y en el sector eléctrico eso implica producir menos electricidad a partir de combustibles fósiles y por más fuentes limpias y renovables. Algunos expertos afirman que el gobierno busca reducir la producción de renovables y ampliar la de la CFE para así poder deshacerse del combustóleo. Y es que cuando Pemex refina gasolinas, produce mucho combustóleo, un combustible altamente contaminante del que no nos podemos deshacer más que quemándolo para así producir electricidad. En el proceso de refinación, más o menos produces un 50% de combustóleo. Combustóleo se utilizaba para generar electricidad. Muy contaminante. Muy contaminante. Y además, pues digamos que tenían un muy mal arreglo los CFE y Pemex, porque ganones los de Pemex se lo vendían bien caro los de CFE. Como me sobraba combustóleo en Pemex, tú, CFE, me lo comes. Te lo comes a la fuerza. Para producir electricidad. Y así era hasta antes de la reforma energética. Ya con la reforma energética, CFE pudo decidir qué combustibles le convenía más. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema principal es que si volvemos a las refinerías con el crudo pesado que tenemos, vamos a producir mucho combustóleo. Y ya nos vemos mañana. Primero no hay mercado ya de ese. Que el mercado de combustóleo con azufre se está cerrando, porque claro, a partir del 2020, los otros que consumían combustóleo, que eran los barcos, ya no van a estar quemando. Está prohibido quemar combustóleo con azufre. Y como nos va a sobrar combustóleo, ¿a quién se lo vamos a pasar? Justamente por el tema de cambio climático. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Hay 2 refinerías, Tula y Salamanca, que probablemente podrían estar procesando más crudo y no lo hacen porque no tienen dónde almacenar el combustóleo. Entonces, ese es un problema. Y nos podemos ahorrar ese problema enfocándonos más a seguir generando con energías limpias, a entrarle de lleno a la gran revolución que viene. Como el gobierno está decidido a incrementar la refinación de gasolinas, pues producirá más combustóleo que nadie va a querer. Una manera de deshacerse de él es vendiéndolo a la CFE para que produzca electricidad, lo que resultaría más costoso para los mexicanos y muy contaminante para nuestro entorno. De acuerdo con expertos en la materia, por ejemplo, la central termoeléctrica de Tula emite a la zona metropolitana del Valle de México el 56% de las partículas más pequeñas inhalables, menores a los 2.5 micras, a las que se les llaman PM2.5, así como el 75% de los óxidos de azufre y el 43% de los óxidos de nitrógeno de esa zona metropolitana. Estudios recientes estiman que esa termoeléctrica es responsable de más de 14,000 muertos prematuros al año en Tula y en la zona metropolitana del Valle de México. Esta central podría operar con gas natural, que es mucho menos dañino, pero el gobierno prefiere que se use combustóleo. Pemex llega a perder dinero al sacar petróleo, a perder más dinero al refinarlo y nuevamente a perder dinero al preferir usar combustóleo en la producción de electricidad, en vez de optar por el aprovechamiento de las fuentes renovables ya instaladas en México. Más allá de quién tiene razón, si el gobierno o los que están en contra de estas medidas gubernamentales, lo que termine resolviendo el Poder Judicial, hay algo que es innegable. México tiene un enorme potencial en energías renovables que debemos de aprovechar.
Es tanto el potencial que México era considerado el 10º país más atractivo del mundo para invertir en energías renovables, y esto ha dejado de ser así por la incertidumbre con la que se enfrentan los inversionistas, siendo algo que todavía podemos resolver. La gran ventaja que tenemos es que también somos un país privilegiado. Creo que no hay otro país en la Tierra que tenga la calidad de recursos renovables que tiene México. México tiene mucho potencial en lo solar y en lo eólico, e incluso en lo geotérmico. Debemos aprovecharlo. Es una realidad que el mundo está abandonando paulatinamente las fuentes fósiles y se dirige hacia las fuentes renovables. Hasta los países árabes, históricamente potencias petroleras, tienen ambiciosos planes para fomentar la producción de energías renovables. Inclusive países que han sido tradicionalmente productores de energías fósiles, petróleo, por ejemplo, de petróleo, como el caso de Noruega, están usando su fondo de estabilización para hacer inversiones en hacer una transformación hacia energías renovables de manera total. No nos conviene quedarnos atrás, porque en algunos años podrían excluirnos o aplicarnos costos adicionales por contaminar más de la cuenta. Recordemos que los cambios en el sector energético pueden tardar muchos años en concretarse, así que cuando nos demos cuenta podría ser demasiado tarde. Tenemos que tomar hoy las decisiones correctas. Le acabas de pegar, yo creo que el punto más importante de la industria energética. Esas son decisiones mediatas. Todas las decisiones que estamos tomando o dejando de tomar el día de hoy son decisiones que las vamos a ver en 4, 5, 10 años. Sí. Tenemos que ir creando desde ahorita toda la infraestructura, la cadena de suministro, la relación con las comunidades, que eso es una parte muy importante, para crear una relación de negocios estable entre el Estado, ya sea las empresas estatales y los privados. En resumen, México tiene un gran potencial para las energías renovables. Lo mejor que podemos hacer es aprovecharlo, porque el mundo se dirige hacia allá y es riesgoso quedarnos atrás. Para ahorrarnos dinero, crear más empleos, fortalecer nuestra soberanía energética y cuidar nuestra salud y el medio ambiente, apostemos a las fuentes limpias y renovables, fortalezcamos las líneas de transmisión y hagamos un portafolio energético más diversificado. Es entendible la preocupación que tiene el gobierno para asegurarse de que México produzca toda la energía que requiere, sin depender de nadie más y aprovechando nuestros recursos energéticos. No obstante, la mejor manera de lograr esto en el siglo XXI es apostando por las energías renovables. Además, podemos ser una potencia mundial en ello. También es importante recordar que estamos en un cambio de época, en el que la economía se basa en la cooperación. Airbnb, Uber y Google crecieron rápidamente porque sus negocios se basan en la cooperación. Airbnb no iba a poder construir por sí misma tantos cuartos de alojamiento. Uber no iba a poder adquirir tantos vehículos y conductores en tan poco tiempo. Google no se fijó el objetivo de publicar tanta información interesante, simplemente hizo una plataforma para organizar toda esta información que publican millones y millones de personas a través del Internet, aprovechando así el trabajo de los demás. Estas empresas son un muy buen ejemplo del poderoso crecimiento exponencial a partir de la cooperación. Y hay más. YouTube, Facebook, TikTok, Spotify, Netflix y muchas otras compañías exitosas han entendido que ahora lo importante no es trabajar por su propia cuenta, sino teniendo alianzas. La CFE y Pemex, empresas productivas del Estado y de todos los mexicanos, podrían crecer de manera importante si hicieran algo similar. Consolidar y alcanzar más alianzas estratégicas con las empresas privadas del mundo y de México.